Audio Jungle. Audio Jungle. En MP3. Y volvemos a la normalidad. Buenos días, profesora y público oyente. Somos del curso de comunicación oral y escrita y el día de hoy vamos a tratar sobre el tema de una entrevista. Los integrantes son Flor Cielo Ramos Portocarrero, Bernal Morales Kiara Adela, John Toc Torres Ana María, Lanasca Carrión Carla Juliet, Arias Francia Ruth Marilyn, Gibaja Rivas Roger Fabricio. En esta oportunidad vamos a hacer una entrevista sobre la calidad educativa. Se acepta que la calidad educativa es una multideterminada y que algunas de sus causas fundamentales están fuera del sistema educativo. Recibir una educación de calidad representa adquirir competencias y los conocimientos necesarios para asegurar el reconocimiento y el respeto permanente a todos los derechos humanos. Dicho esto, le haremos unas preguntas sobre el tema a tratar al licenciado en Educación César Horacio Ramos Torres, que lleva a cargo una institución educativa. Buenos días, licenciado César Horacio Ramos Torres. ¿Qué significa para usted dar una educación de calidad? Licenciado, su micrófono. Ay, disculpe que había habido un percance con el micro. ¿No? Entonces, señalando nuevamente, dentro del artículo número 3 de la Constitución Política del Perú, señala específicamente que se garantiza pues, ¿no? la calidad en la educación obligatoria, de manera que tanto la infraestructura como la metodología aplicada, la idoneidad del docente y de los directivos, va a garantizar pues el logro de los aprendizajes tanto en los niños, niñas y adolescentes. Todo ello coadyuvando a una educación inclusiva y para todos, ¿no? Ahora, ¿de qué manera podemos nosotros identificar si se está brindando una educación de calidad? Tenemos algunos aspectos que se pueden señalar. El primer aspecto serían las relaciones, o sea, las relaciones de interacción que hay, ¿no? Dentro de todos los integrantes de la comunidad educativa, como puede ser el respeto, la empatía, el afecto entre todos los actores, ¿no? Es sumamente importante. Otro aspecto tenemos el espacio donde se desarrolla, pues, ¿no? el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos espacios deben ser limpios, agradables y debidamente equipados. El otro aspecto tenemos el tiempo. Esto está en relación a la jornada escolar y la jornada de esparcimiento que debe tener el estudiante, ¿no? En lo que concierne a la jornada escolar es de 45 minutos la hora pedagógica. El otro aspecto es la enseñanza en sí, concierne a los contenidos que deben ser sumamente interesantes, deben ser retadores, ¿no? Que permitan que el estudiante pues mueva todo el aspecto cognitivo, ¿no? El otro aspecto es el aprendizaje, donde están la motivación, el aprender a aprender y que se vaya generando un aprendizaje autónomo. Por otro lado, que sea crítico y reflexivo, ¿no? Y otro aspecto, el clima. Debe ser un clima, pues, que carezca de la ausencia de lo que es la violencia. Y sí, todo dentro del marco del respeto.
Buenos días, licenciado. Para usted, ¿qué reforma Buenos ha días. hecho el Estado para contribuir a una educación de calidad? Lo que considera respecto de lo que es las reformas, primero debemos manifestar que las reformas son mecanismo, ¿no?, para buscar la educación de los sistemas escolares se ajuste, pues, ¿no?, a lo que requiere la sociedad, o sea, lo que lo necesita la sociedad de la educación, ¿no? Estas reformas se han dado dentro del plano de lo que concierne el aspecto de financiamiento, de planificación de los procesos pedagógicos y de los contenidos curriculares, ¿no? Tenemos como marco de referencia ahí la Ley General de Educación, la 28044, y últimamente la Ley de Reforma Magisterial, la 29944, cuyo objetivo fundamental de esta Ley de Reforma Magisterial es garantizar, pues, ¿no?, la calidad de las instituciones educativas, la idoneidad del profesor y de sus autoridades educativas, y el buen desempeño para atender los diferentes derechos de los estudiantes, ¿no? Y promoviendo de todas maneras un mejoramiento sostenido, ¿no?, del aprendizaje. Hoy en día se está aplicando el enfoque por competencias, donde se está tomando en consideración la evaluación formativa. O sea, se va generando en función a lo que son los estándares de aprendizaje, ¿no?, que son niveles de logro que debe alcanzar el estudiante al culminar la educación básica regular. Continuando con la tercera pregunta, ¿considera usted que la infraestructura educativa y los métodos de enseñanza garantizan los logros académicos? Tanto la infraestructura como los métodos de enseñanza son sumamente importantes, pero no son los únicos, ¿no?, que van a garantizar un logro académico, ¿no?, los estudiantes, ¿no? ¿Por qué decimos que la infraestructura es importante? Debido a que cumple un rol motivacional y funcional. ¿Qué quiere decir esto? O sea, produce una mejor actitud en los estudiantes hacia el aprendizaje, ¿no? Y les facilita la enseñanza del aprendizaje en sí. Ahora, los métodos, existen un sinnúmero de métodos y metodologías que el profesor puede aplicar para mejorar los aprendizajes y para que el estudiante logre el nivel de la competencia esperado, ¿no? Y puedas luego desenvolverse el estudiante en diferentes contextos, porque lo que se pretende es que el estudiante logre la competencia, y para que logre la competencia va a tener que combinar las diferentes capacidades que tiene dicha competencia, ¿no?, para que pueda ir, pues, aplicarlos en determinados contextos y pueda luego, al culminar la secundaria, tener un soporte, una base suficiente como para que pueda él ya, pues, continuar con los estudios superiores, no tanto ya sea en el aspecto de lo que concierne a las instituciones tecnológicas, estudios tecnológicos o las diferentes universidades, ¿no? Buenos días, licenciado. Continuando con la siguiente pregunta, ¿considera que en estos momentos es pertinente volver a la presencialidad? Es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Pero aquí lo primero que teníamos que preguntarnos es por qué, cómo, ¿no? Y qué educación queremos aplicar al volver, ¿no? Ya que vamos a estar nuevamente en otro escenario. Porque producto de la pandemia estuvimos en un escenario de confinación, ¿no? En el cual, pues, la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, ¿no?, se ha deteriorado, ¿no? Y eso ha producido, pues, una baja por respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? No hay muchos logros. Lógicamente que de todas maneras ahí podemos rescatar algunos aspectos importantes, ¿no?, en esta virtualidad, ¿no? En el año 2020 la UNICEF, la UNESCO y el Banco Mundial llegaron a un consenso, ¿no?, en que dan a conocer el impacto negativo
del cierre de las escuelas, ¿no? O sea, no ha sido muy beneficioso en lo que respecta a la enseñanza, ¿no? Y esto, sumado a la crisis que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Y ustedes, si recordarán, en las evaluaciones PISA, en Latinoamérica, específicamente el Perú, estaba muy bajos, tanto en lo que es matemáticas como en lo que en el área de comunicación. Lógicamente que luego se tuvo un repunte un 3 al 4%, ¿no? Pero de todas maneras estábamos demasiado lejos de los estándares internacionales que se requieren, ¿no? Para se pueda señalar que estamos brindando una buena educación, ¿no? Entonces, producto de esta pandemia, lamentablemente esos coeficientes han bajado. Entonces, por ello considero que sí es importante volver a la presencialidad, pero lógicamente se debe tomar en cuenta, o se deben elaborar algunos protocolos, ¿no? De protección al estudiante, ¿no? Tanto en el aspecto físico como en el aspecto también socioemocional. O sea, es buscar que el estudiante aprenda de manera autónoma. Y para ello vamos a tener que utilizar ciertos mecanismos, ciertas estrategias para fortalecer también a los docentes para poder liderar este proceso, ¿no? O sea, ello no quiere decir tampoco que si volvemos a la presencialidad vamos a dejar de lado algunas ventajas o algunas puertas que nos abrió la virtualidad, como por ejemplo el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, podemos seguir interrelacionando esa tecnología, como es, por ejemplo, la utilización del Classroom, el Drive, ¿no? Lo que es también tenemos acá la utilización del Zoom, del Meet, y otras herramientas más tecnológicas que no podemos dejar de lado. Tenemos que seguir avanzando. Licenciado, una última pregunta. ¿Qué haría usted para que sus estudiantes tengan una mejor calidad educativa? Como parte integrante de todo equipo directivo, ¿no? Lo primero que haría es promover una buena convivencia y de respeto y armonía entre todos los actores educativos. Digo, que el estudiante sea ya pues algo extrovertido, ¿no? Y que no tenga miedo ni temor de formular alguna pregunta al docente, ¿no? Entonces eso nos permitiría pues una buena convivencia, ¿no? Luego también otra acción que ejecutaría es fomentar el uso de las herramientas tecnológicas, ¿no? En la práctica pedagógica, que estuve señalando hace unos momentos, ¿no? Lógicamente que para ello se tiene que capacitar a algunos docentes, porque no el 100% de los docentes manejan adecuada y pertinentemente las herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces ahí se va a tener el soporte de los docentes de las aulas de innovación pedagógica, quienes mediante diferentes talleres van a poder impartir todos esos conocimientos para que el docente pueda aplicarlo en la práctica pedagógica. Por otro lado, también otra acción que ejecutaría es generar toda una política de estímulos hacia el docente, para que ello le permita también, pues, ¿no? Sentirse reconocido y pueda seguir brindando sus experiencias y sus enseñanzas de una manera más fluida, más cómoda, ¿no? Se sienta satisfecho. Otra acción se implementaría una evaluación docente permanente, ¿no? Teniendo en cuenta los estándares profesionales y los indicadores asociados, ¿no? A la práctica pedagógica que él viene desarrollando cotidianamente. Lógicamente que luego de esa evaluación habría toda una sistematización de esos ítems aplicados para luego poder brindar una adecuada retroalimentación, ¿no? Para poder construir conjuntamente con el docente un nuevo diseño, una nueva estrategia que le permita pues continuar con ese proceso de aprendizaje al docente, ¿no? Y un último aspecto o una última acción que diseñaría es promoviendo
el involucramiento efectivo de los padres de familia, ¿no? En lo que respecta al aprendizaje de sus hijos. Esta dolencia, en lo que consideran los padres de familia, se viene padeciendo desde muchos años atrás, ya que existe un mínimo porcentaje de padres de familia que se involucran en ese aprendizaje de sus hijos, ¿no? Lo cual, si querramos o no, también va a contrarrestar en algo, ¿no? Todo el trabajo que va desarrollando el docente. Entonces, por ese lado es sumamente importante el involucramiento de los padres de familia en este proceso de aprendizaje de sus hijos, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Y con esto damos por culminado esta entrevista. Muchas gracias, estimado licenciado César Horacio Ramos Torres, por haber brindado su conocimiento sobre el tema tratado y tomarse un espacio de su tiempo para realizar esta cálida entrevista. Gracias a cada uno de ustedes y muy agradecido por esa deferencia. Ya estaré en otro momento de repente con ustedes tratando otros temas de suma importancia con respecto a la educación. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias.